Bueno, tenga muy buenas noches, licenciado Walter de Jesús Amaya, compañeros y público en general. A nosotros nos corresponde el tema de implicaciones contables de los efectos del COVID-19 en los estados financieros. Somos el grupo número 11 y nuestro equipo de trabajo está integrado por Steven Enrique Linares Hernández, Yanira Elizabeth López López, Catherine Stephanie Mendoza López, Zulma Vanessa Mulato Bonilla, Lucía Guadalupe Rodríguez de Merino y mi persona, Milagro Elizabeth Bonilla Orellana. Las implicaciones contables de los efectos del COVID-19 en los estados financieros, pues la pandemia se incrementó tanto en magnitud como en duración. Todas las entidades experimentaron y están experimentando actualmente condiciones asociadas a una recesión en general, pero también el COVID-19 se propagó de forma muy rápida, ocasionando un gran impacto negativo en el país y afectando de manera significativa a las personas y a las empresas. Como lo menciona aquí, que la crisis por la pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos dan lugar a que los inversionistas y demás partes interesadas necesiten información financiera de alta calidad más que nunca, pues la crisis de la pandemia ocasionó un fuerte golpe en la economía de El Salvador. En las empresas, el impacto negativo se vio reflejado en los estados financieros, ya que eso ocasionó un deterioro en sus activos financieros. En este apartado dice que habrá asuntos por tener en cuenta para la entrega de información de este año, así como así como en años próximos, es posible que algunas empresas informen por primera vez de efectos financieros en los estados financieros parciales. Aquí se hace mención la NIC 34, información financiera parcial. En esta NIC se fundamenta la información para tener en cuenta la principal implicación que probablemente genere un mayor uso de las estimaciones contables. Dice que lo cual implicará probablemente un mayor uso de las estimaciones contables, como se los mencioné anteriormente. Sin embargo, la información debe ser fiable y que toda la información financiera importante y pertinente para tener una noción de la situación financiera en la que la empresa se encuentra actualmente. ¿Cómo deberían evaluar las empresas los hechos relacionados con el COVID-19 ocurrido después del periodo sobre el que se informa? La NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En este apartado también podemos aplicar la sección 32 de normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades y la NIC 10 de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Podemos decir aquí que se fundamentan los asuntos contables, también trata sobre las primeras consideraciones que vamos a tomar en cuenta de los hechos posteriores o circunstancias que podrían obligar a hacer cambios en los estados financieros. Pues uno de los asuntos que se puedan modificar en los estados financieros, un ejemplo de esto sería que las empresas que han optado o que optaron por hacer despidos de personal y que resultaron que no tenían sus pasivos laboral registrados, estas empresas tuvieron que hacer modificaciones en sus estados financieros. Si la gerencia concluye que el impacto de los hechos ocurridos que no implican ajuste tiene importancia relativa a la empresa, se le exige informar sobre la índole del hecho y una estimación sobre su efecto financiero.
Aquí se mencionan los ejemplos de hechos ocurridos que no implican ajuste y que normalmente se informarían a los estados financieros. Algunos de ellos son incumplimientos con los convenios de los préstamos, los planes de la gerencia de suspender una operación o de implementar una reestructuración importante. Aquí también podemos aplicar la NIC 10 porque en esa NIC se menciona y se especifica que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, pues son todos aquellos eventos que sean favorables o desfavorables que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y a la fecha de la autorización de los estados financieros. Aquí dice cómo deberían las empresas evaluar un negocio en marcha. La NIC, la NIC 1, presentación de estados financieros, exige que la gerencia evalúe la capacidad que tiene una empresa de seguir siendo un negocio en marcha. Basándonos en esta NIC, pues la presentación de estados financieros en esa NIC se exige que la gerencia evalúe la capacidad que tiene una empresa de seguir siendo un negocio en marcha, pues si se decide ya sea liquidar o dejar de comerciar o si la empresa no tiene otra alternativa ajustada a la realidad, pues ya sea liquidar entonces, esto ya no es un negocio, esto dejaría de ser un negocio en marcha y es posible que los estados financieros se tengan que elaborar conforme a otro principio como sería el de la liquidación. Aquí se hace mención que en este apartado se describen todos los factores y los criterios sobre el negocio en marcha y los pronósticos financieros, tales como las prohibiciones de viajes, las restricciones y la asistencia gubernamental y las posibles fuentes de financiamiento y de reemplazo. Mediciones del valor razonable. La NIF 13, medición del valor razonable. Un cambio en la medición del valor razonable afecta la información a revelar de la NIF 13. En la NIF 13 exige, la cual exigen las empresas que informen de las técnicas de valoración y de los datos de entrada utilizados en la medición del valor razonable, así como el grado de sensibilidad de la valoración a los cambios en las posiciones. La información a revelar se necesita con el fin de permitirles a los usuarios entender si se ha tenido en cuenta el COVID-19 a efectos de medición del valor razonable. Aquí les mostramos lo que es un esquema de criterios de valoración. En pasado, presente y futuro. En pasado está el coste histórico, en presente está entrada y salida, en entrada está el coste de reposición y en salida el valor neto realizable. Esos dos generan lo que es el valor razonable, ya que el valor neto de realización es el que se obtendría por vender el activo o el dinero que se puede obtener al usarlo, mientras que el valor neto de reposición es el que se incurre por reponer un activo. En futuro tenemos el valor neto actual. Deterioro del valor de los activos no financieros. Sujeto a las disposiciones obligatorias de la NIC 36, deterioro del valor de los activos, además, entre otras normas pertinentes por tener en cuenta para las estimaciones de la gerencia. Se incluye la NIC 16, propiedades, planta y equipo, y la NIC 10 y la NIF 16, arrendamientos, y la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. En la NIC, en la NIC 36 garantiza que los activos de la empresa se contabilicen en libros a un valor que no sea más que su valor recuperable. En esa NIC, pues
Durante la pandemia, pues muchas empresas entraron en crisis y se vieron afectadas, pues en esta NIC se fundamenta que muchas empresas tendrán que considerar el potencial deterioro de sus activos no financieros. Esta NIC requiere que el Fondo de Comercio y los activos intangibles de vida indefinida se sometan a pruebas de deterioro y que para otros activos no financieros hay un indicador que esos podrían estar que esto indique que podrían estar deteriorados. Pues en la pandemia pues aquí les cedo la palabra a Catherine Stephanie Mendoza López. Ella les seguirá explicando sobre el tema. Buenas noches, compañeros y estimado licenciado. Tal como lo dijo mi compañera, yo les voy a continuar hablando acerca del tema. Para empezar, las empresas tendrán que evaluar si el impacto del COVID-19 posiblemente ha traído consigo un deterioro del valor de los activos. Entiéndase el valor de los activos por aquel valor contable o valor en libros neto por el cual un activo o un pasivo se encuentra registrado en el balance. Además, también es probable que las estimaciones de los flujos de efectivos futuros de las empresas y las ganancias afecten significativamente en los impactos directos e indirectos. También el deterioro del valor de los activos podrían reducir su monto por impuestos diferidos y crear más deducibles. Los impuestos diferidos es una estimación del tributo que una entidad deberá pagar o dejar pagar en el futuro. ¿A qué se debe esto? A que algunos ingresos y gastos no son gravados o deducibles en el periodo en el que se reconocen en los estados financieros, pero sí en periodos siguientes. En la siguiente lámina podemos observar la NIC 2, que es la valoración de inventarios, y esta está sujeta y se mide al valor más bajo entre su costo y su valor neto realizable, mejor conocido como el BNR. Las pérdidas temporales por deterioro del valor de inventario también deben reflejarse en el periodo de entrega de la información financiera. Y estas recuperaciones tienen que registrarse posteriores como ganancias. En la siguiente lámina el mayor riesgo de crédito que los bancos y los prestamistas enfrentan se relaciona más que todo al grado de exposición de aquellos prestatarios en sectores bastante afectados. Como todos sabemos, debido al confinamiento, muchas empresas no generaban los ingresos esperados, lo que dio como resultado que estas empresas tuvieran que recurrir a los préstamos. Pero era un riesgo que los bancos tuvieran que tomar, además de que estos no sabían si las empresas podrían salir a flote o tenían la capacidad de cubrir los intereses por dichos préstamos. Así que en la pandemia realmente para los bancos fue todo un reto. Las provisiones se tienen que calcular en la lámina anterior. Las provisiones se tienen que calcular con base en la pérdida crediticia esperada durante toda la vida útil que queda de un instrumento financiero. Entiéndase por provisión que es un pasivo que consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente a una obligación de pago prevista en el futuro. Continuando con el tema, en la siguiente lámina podemos observar que la pérdida crediticia esperada es un monto ponderado de probabilidad que se calcula evaluando un abanico de resultados posibles. El fundamento de los datos de entradas y el uso de suposiciones y técnicas de estimación. Contabilidad de cobertura. Cuando una empresa aplica la contabilidad de coberturas como parte
de su estrategia de gestión de riesgo conforme a la NIF 9, Instrumento Financiero. La norma internacional de información financiera 9, su principal objetivo es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para las empresas y para los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivos futuros de la entidad. Continuando, también podemos ver que la NIF 7, Instrumentos Financieros, información a revelar, exige información sobre las moras e incumplimientos en los préstamos por pagar, sobre las pérdidas y ganancias que surgen de la anulación contable o modificación y sobre cualquier cambio de categoría de reserva de cobertura de flujos de efectivo. La información a revelar que tienen la obligación de revelar las empresas incluyen datos cuantitativos, es decir, de forma monetaria, y aquí vemos un ejemplo sobre el riesgo de liquidez. También información a revelar narrativa. Y podemos ver el ejemplo de cómo se está gestionando el riesgo. Y aquí podemos ver las implicaciones contables de los efectos del coronavirus o mejor conocido como COVID-19. Se debe considerar cuidadosamente los impactos que el coronavirus ha traído en la preparación de los estados financieros anuales como la información intermedia. El COVID-19 ya ha tenido un impacto muy significativo en los mercados financieros globales y puede tener implicaciones contables para muchas entidades. Continuando, podemos ver los principales conceptos, rubros o secciones de los estados financieros afectados en el contexto de las normas contables internacionales. Y estos son algunos de los principios: hechos posteriores y empresa en funcionamiento, la presentación de estados financieros, los inventarios, la propiedad, planta y equipo, el deterioro del valor de los activos, exploración y evaluación de recursos minerales, activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades discontinuadas, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, provisiones, impuestos a las ganancias, beneficios a empleados, pagos basados en acciones, ingresos por contratos con clientes, instrumentos financieros, medición del valor razonable, arrendamientos, asistencia gubernamental y estados financieros intermedios. El impacto del COVID-19 debe considerar dentro de que las empresas deben considerar es si la pérdida esperada se mide en un periodo de 12 meses o durante toda la vida del instrumento. Además, debe considerar la estimación de la propia pérdida esperada, que incluirá todo lo siguiente, o el riesgo de crédito, que sería el riesgo de impago. Y podemos ver también un ejemplo que dice: ese podría aumentar si el negocio del deudor se ve afectado negativamente por el COVID-19. Continuando con el tema, el importe del riesgo si el deudor no paga, exposición al impago. Por ejemplo, los deudores afectados por COVID-19 podrían recurrir a líneas de crédito existentes no dispuestas o dejar de realizar pagos o demorarse en el pago. También deben de considerar la pérdida estimada como resultado del incumplimiento, pérdida si ocurre el incumplimiento. Por ejemplo, esto puede aumentar si como resultado del COVID-19
se produce una disminución en el valor razonable de un activo no financiero otorgado en garantía. Como todos sabemos, todos los activos financieros como los no financieros pueden utilizarse como garantía para respaldar la deuda garantizada, en contraste con la deuda no garantizada, que solo está respaldada por la capacidad de pago del prestatario. Bueno, gracias por su atención. Eso ha sido todo por parte del grupo 9 de la materia de tendencias e innovación a la contaduría pública. Esperamos que haya sido nuestra presentación de mucho interés y de agrado y que les sirva de herramienta para enriquecer sus conocimientos. Bendiciones.